mientras vos vas entrando, haciendo entrar, yo voy haciendo la publicidad. La semana que viene va a hablar la doctora Julieta Gentile. Esperen que ya les digo el tema. Es un tema muy lindo porque va a hablar de artículo 56, es un fallo que va a comentar. Es un comentario de un fallo, artículo 46 y 56 de la ley de seguro. Otra vuelta de tuerca a los artículos, con lo cual es de actualidad, siempre es de actualidad el tema ese. Bueno, y hoy nos va a hablar el doctor Joaquín Hernández sobre el seguro automotor y la pandemia, el análisis del riesgo y de la prima. A ver qué pasa con esa situación que es muy actual. Joaquín, todo tuyo. Silenciamos los micrófonos, ¿querés? ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, María Claudia, por la presentación y la gestión de todas las actividades que en carácter de presidenta impulsás en el Instituto de Derecho del Seguro. Como decíamos, hoy abordar el tema de lo que es el seguro automotor y su relación con la pandemia, y particularmente en análisis del riesgo y la prima que ha sucedido a raíz de estas situaciones de público conocimiento. Casualmente hoy se cumplen 5 meses en el que el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia a la enfermedad causada por el COVID-19, el famoso o tristemente célebre coronavirus. En línea con esta declaración de pandemia de la Organización Mundial de la Salud, el Poder Ejecutivo, conjuntamente, digamos, también en línea con otros países, dictó un decreto de necesidad y urgencia en fecha 12 de marzo del 2020, en donde extendía la emergencia pública sanitaria establecida por la entonces Ley 27.541, y el 19 de marzo del 2020 dictó otro DNU, el 297 del 2020, estableciendo el ya por todos conocidos y también por todos en cierta forma padecido, aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿sí? Que exhortaba a las personas a permanecer en sus hogares, salvo honrosas excepciones en base a actividades esenciales que consideradas particularmente, digamos, eran autorizadas, fueron paulatinamente también incrementándose. Ahora bien, no solo se expandió a nivel global esta enfermedad causada por un virus, sino que también proliferaron otras cuestiones a raíz de la enfermedad. Y una de estas cuestiones que proliferaron fueron las falsas noticias o fake news, ¿sí? Que de igual manera que el virus se fueron desparramando hasta tal punto que la Organización Mundial de la Salud decidió alertar sobre ello y bautizarlas atinadamente con un creativo neologismo, llamándolas infodemias, ¿cierto? Esta difusión de fake news o falsas noticias persigue el fin de promover el pánico, confusión o conductas incorrectas entre los ciudadanos a fin de satisfacer intereses individuales de quien las propaga. El mercado asegurador argentino no fue ajeno al brutal impacto que ocasionó social y económico, ¿cierto? Que ocasionó la pandemia a escala global, ¿sí? A raíz del dictado del aislamiento social preventivo y obligatorio, la actividad normal y habitual de las aseguradoras se vio restringida, al tiempo que también aparecieron preocupantes y serias dificultades en cuanto a la percepción de prima, producto de la lógica capacidad de contribución de los tomadores de contrato, de la capacidad de hacer frente a las obligaciones, porque la merma de la actividad económica afectó a todo el mundo. Asimismo, también el patrimonio de las aseguradoras fue brutalmente
golpeado producto de un fenomenal desplome de los activos financieros en los que se encuentran calzadas, ¿cierto? Y que realmente probó la capacidad de respuesta de múltiples entidades, porque de verse compelidas a realizar anticipadamente esos activos, evidentemente sufrirían pérdidas irreparables. También aumentó la preocupación del sector asegurador respecto de la sostenibilidad en la comercialización de sus productos y servicios, dado que a raíz de la baja de la merma de la actividad económica y la consecuente disminución del poder adquisitivo, realmente la cuestión comercial y la sostenibilidad de los productos ofrecidos resultó alarmante o al menos preocupante. No solo las cuestiones de pandemia incidieron en el mercado asegurador, sino que también las cuestiones de infodemia, las fake news, no fueron ajenas a la dinámica de nuestro sector. Y que fue impactado en uno de sus principales flancos, ¿cierto? Y que es el seguro automotor. Una primer fake news se difundió a gran escala por las redes sociales, alertando a la población de que en caso de circular y sufrir un siniestro en violación de lo dispuesto por el aislamiento social preventivo y obligatorio, la cobertura contra la responsabilidad civil sería rechazada por las compañías aseguradoras por constituir una supuesta exclusión de cobertura. También hubo una segunda fake news que alertó a la población que en caso de disminuirse, que digamos que la disminución de circulación de los vehículos producto del confinamiento dispuesto, las compañías aseguradoras iban a tener que otorgar descuentos en las primas por haberse producido una supuesta disminución del riesgo y una consecuente baja de siniestralidad, que enriquecería sin causa a las aseguradoras, que a su vez obtendrían ganancias extraordinarias no previstas al momento de contratar. Estas dos fake news obligaron al organismo de Contralor Estatal, a la Superintendencia de Seguros de la Nación, a emitir dos comunicados. En el primer comunicado comunicó la Superintendencia que no había normativa alguna que autorizara a las compañías de seguros a rechazar la cobertura asegurativa en razón del aislamiento social preventivo obligatorio, de sufrir un siniestro violando esta normativa. Y en el segundo caso también emitió un comunicado indicando que no existía normativa alguna que las obligara a realizar descuentos o bonificaciones a los asegurados. Realmente estas dos fake news tuvieron un gran impacto, se difundieron a gran escala por las redes sociales, tuvieron una amplia recepción en los medios masivos de comunicación, a tal punto que llevó también a legisladores a anunciar la presentación de proyectos de ley para obligar a los aseguradores a, entre comillas, adecuarse a la actual situación mediante obligándolos a realizar una baja sustancial de primas. También se observó en el mercado que numerosos aseguradores comenzaron a realizar importantes descuentos que en ocasiones llegaban hasta el 50% de la prima anteriormente cotizada respecto de tomadores que solicitaban descuento de seguro ante una eventual disminución del riesgo. Fueron difundidos formularios pro forma masivamente a fin de solicitarlos. Bien, la temática de esta charla versará sobre eso y particularmente comentarles y repasar unos artículos que escribí, que fueron publicados tanto en La Ley, también fueron publicados en eldial.com y en la revista iberoamericana de Derecho de Seguros de la Universidad Javeriana de Colombia, que es realizada conjuntamente con el SILA, el Comité Iberoamericano de AIDA, perteneciente a la Asociación Internacional de Derecho de Seguro, de que el Instituto de Derecho de Seguro también es miembro correspondiente.
A fin de analizar estas cuestiones relativas de la óptica del derecho de seguro, es preciso realizar o repasar algunas cuestiones técnicas jurídicas en relación tanto al riesgo como a la prima. El riesgo, tanto como el consentimiento, conjuntamente con el consentimiento y el interés asegurable, constituyen los elementos estructurales o esenciales del contrato de seguros, ¿sí? De manera que de faltar alguno de ellos se afectaría la existencia y la validez del contrato. En tanto objeto del contrato del seguro, el riesgo va a estar determinado por la probabilidad o la posibilidad de realización o producción de un evento dañoso, ¿sí? Lo que llamamos, cuando ese evento dañoso, o sea, se produce, lo denominamos siniestro. Pero esa posibilidad de ocurrencia del siniestro debe ser incierta y además debe ser futura. Ahora bien, en cuanto al riesgo, deberíamos mencionar qué sucede en los supuestos de ausencia del riesgo. La ausencia del riesgo puede ser tanto originaria como derivada. Puede ser originaria, se puede ocurrir, cuando se produce al momento del perfeccionamiento del contrato. Es decir, por acaecimiento del siniestro o por la desaparición de la posibilidad de ocurrencia. O derivada cuando se produce en el curso de ejecución del contrato. En el primer caso, cuando estamos ante una ausencia de riesgo originaria, lo denominamos inexistencia del riesgo y que trae aparejada la nulidad del contrato conforme lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Seguros. Ahora bien, cuando estamos ante una ausencia del riesgo derivada, es decir, que se produce durante el curso de ejecución del contrato, ya no hablamos de inexistencia del riesgo, sino que lo denominamos cese del riesgo, siendo en este caso el contrato válido hasta el momento de desaparición del riesgo. Cuando el riesgo no desaparece, sino que se aminora, estamos hablando técnicamente de una disminución del riesgo. En cuanto al estado del riesgo, digamos, está constituido por todas aquellas circunstancias relevantes y pertinentes para establecer la posibilidad o la probabilidad siniestral. Se debe destacar que el estado del riesgo se encuentra dentro de la esfera de conocimiento del asegurado. Es decir, si bien nosotros decimos habitualmente que el asegurado transfiere el riesgo al asegurador, bueno, eso no es tan así, dado que no transfiere el riesgo en sí mismo, sino las consecuencias económicamente disvaliosas derivadas de la eventual producción del riesgo. Si a un asegurado, por ejemplo, ante una cobertura de robo automotor, le roban el auto se lo van a robar al asegurado. Lo que sí va a transferir son las consecuencias económicamente disvaliosas que ese robo ha tenido o ha repercutido en su patrimonio. Al estar este estado del riesgo dentro de la esfera de conocimiento y contralor del asegurado, es carga del tomador avisar al asegurador de todas aquellas circunstancias que constituyan el riesgo de manera previa a la celebración del contrato y las que lo agraven, lo disminuyan o lo extingan con posterioridad a su celebración. Esto está establecido en el artículo 37 y 38 de la Ley de Seguros. A su vez, la Ley de Seguros prevé en los artículos de 5 a 10 remedios para aquellos supuestos en que el asegurado no denuncia el verdadero estado del riesgo al tiempo de su perfeccionamiento, regulándose allí el instituto de la reticencia, y también regula en los artículos 37 a 45 los supuestos de agravación del riesgo de ser producidos con posterioridad a su celebración. Para que la agravación del riesgo se produzca jurídicamente y cause efectos en el contrato, se requiere que sobrevengan ciertos elementos objetivos o subjetivos, ¿sí? Los elementos objetivos se verificarán sobre el estado de riesgo si sobreviene una alteración sostenida y trascendente que aumente la probabilidad o intensidad del riesgo tomado a cargo del asegurador. Respecto de los elementos subjetivos, como enseña el ilustre maestro doctor Rubén Stiglitz, se requiere que sobrevenga una alteración
de las consecuencias subjetivas del asegurado que sirvieron al asegurador para formarse opinión del estado del riesgo al concluir el contrato. Y esta modificación se debe producir en base a un hecho nuevo, no previsto ni previsible, que además debe ser relevante e influyente, a tal punto que de haber existido al momento de concretarse el contrato, habría impedido su celebración o incidido en que no se formalizara en las mismas condiciones. Por su parte, el artículo 34, en su primer párrafo de la Ley de Seguros, establece otro supuesto que es cuando es el error en la denuncia de un estado de riesgo, ¿sí? Acá no estamos hablando de, digamos, una inexistencia, sino un supuesto diferente del cese, la disminución y la agravación. Ahora bien, en cuanto a la disminución del estado de riesgo propiamente dicha, el artículo 34 en el párrafo segundo de la Ley de Seguros establece que cuando el riesgo ha disminuido, el asegurado tiene derecho al reajuste de la prima por los periodos posteriores, de acuerdo a la tarifa aplicable al tiempo de la denuncia de la disminución. Para su configuración se requerirán los mismos requisitos, digamos, elementos y requisitos que los que enunciábamos recién para la grabación del riesgo. Como vemos, en cuanto al riesgo pueden suscitarse diferentes cuestiones, una inexistencia, un cese, error, una reticencia, o una agravación o una disminución propiamente dicha. Ahora bien, corresponde efectuar algunas consideraciones en cuanto a la prima. La prima es la contraprestación de la obligación del asegurador que está a cargo del tomador. Hay diferentes conceptos o estructuras y categorías de prima. La prima, el primer concepto que nos vamos a referir es la prima pura, ¿sí? Que es el valor actuarial del riesgo calculado por el asegurador. Es decir, aquel monto que el asegurador va a necesitar para hacer frente a los siniestros que se produzcan. Cuando a esta prima pura le sumamos los costos de operación, los gastos de adquisición, de explotación y una posible utilidad, se constituye lo que se denomina prima de tarifa, que a su vez, si le sumamos los impuestos y tasas, constituirán el premio del seguro o la prima bruta, debiendo estar estos conceptos, estas estructuras diferentes de la prima, discriminadas en la póliza para ver que el tomador, el asegurado, vean cómo se fue constituyendo. Ahora bien, entre la prima y el riesgo debe observarse una relación de equivalencia, digamos, que preserve el equilibrio de las prestaciones. Y para eso, para la prima deben observarse para su constitución determinados principios. Principios de suficiencia, equidad, correspectividad, representatividad. El principio de suficiencia de la prima está referido a la necesidad de que la tarifa cubra razonablemente la tasa de riesgo, es decir, la prima pura más los costos de operación, adquisición y la posible utilidad, y la prima de tarifa. Si bien los aseguradores pueden fijar libremente las tarifas de las primas, lo que sí deben resguardar que esas primas sean suficientes para cumplir con las obligaciones asumidas, es decir, que sean suficientes para dar cobertura y poder abonar los siniestros que se produzcan. Porque de lo contrario se produciría un serio riesgo a su operatoria. Por su parte, el organismo de Contralor Estatal, la Superintendencia de Seguro de la Nación, en nuestro país, en ejercicio de su poder de policía, debe velar por el mantenimiento de la referida suficiencia. Eso está establecido en el artículo 26 de la Ley 20.091, de los aseguradores y su control. El principio de equidad nos indica que una prima no puede ser ni abusiva ni discriminatoria. Y como decíamos, también debe haber una relación de correspectividad entre la prima y el riesgo a los fines de respetar el equilibrio prestacional prima-riesgo que debe tener el contrato. Por último, debemos mencionar el principio de homogeneidad, que requiere que los elementos de la muestra sobre el cual se calcula la prima
deban tener características comunes en los órdenes cuantitativos y cualitativos. Conforme lo establece el Reglamento General de la Actividad Aseguradora, en su artículo 26, el cálculo de la prima es realizada por el asegurador en base a la experiencia sinestral, es decir, en base a estadísticas pasadas que proyectadas hacia el futuro con basamento en la ley de los grandes números. La ley de los grandes números es una teoría de la probabilidad que refiere a que los acontecimientos eventuales y semejantes, observados experimental y repetitivamente, digamos, con tendencia hacia el infinito, estadísticamente decrecen en su irregularidad hasta generar una constante. ¿Qué significa esto? Que mientras mayor observación se realice de un fenómeno en base a ciertas categorías homogéneas, se va a producir una constante. Por ejemplo, si nosotros tomamos que durante el lapso de un año en la República Argentina se produjeron tantos siniestros y nosotros los relevamos, vamos a poder establecer un promedio de la intensidad de los mismos y también de la cantidad de los mismos, y que nos va a generar una constante. En base a esta constante, digamos, obtenida de la observación empírica de la frecuencia y la intensidad de los siniestros, remarco, sobre categorías homogéneas, el asegurador puede prever y proyectar, remarco, a futuro, los siniestros que va a sufrir la mutualidad de asegurados, y así distribuir entre ellas el costo del seguro mediante una tasa de prima, que, aplicada sobre la suma asegurada de cada contrato en particular, contribuirá a un fondo de primas para hacer frente a los siniestros que se produzcan en la mutualidad de asegurados. Es por ello que decimos y se afirma certeramente que el contrato de seguros reposa sobre bases técnicas. Es, digamos, un negocio técnico con un ropaje jurídico. Y esta lógica técnica del seguro implica que cada contrato, más allá de su aparente individualidad, se encuentre conectado a una pluralidad y a una masa de contratos semejantes, que permite la distribución del riesgo entre la masa de asegurados. Y una distribución del riesgo sin la cual la dinámica y la actividad asegurativa no podría llevarse a cabo, ni diferiría tampoco en cuanto a su naturaleza jurídica de un mero contrato de apuesta. Entonces, lo que debemos remarcar que la exposición a riesgo en cada contrato particular no estará determinada por el riesgo de ese contrato en sí mismo, sino por un porcentaje de esta constante de riesgo proyectada para la mutualidad de asegurados y que previamente fue calculada mediante la ley de los grandes números y en base a categorías de análisis de riesgo homogéneas. También tenemos el principio de invariabilidad de la prima, que indica que la misma no puede alterarse, salvo acuerdo de partes o disposición contenida en una norma legal. ¿Cuáles son las disposiciones contenidas en una norma legal, específicamente en el derecho de seguros, que autorizan la variación de la prima? Van a ser la reticencia no dolosa, establecida en el artículo 6, la gradación del riesgo, establecida en el artículo 35, y la disminución del riesgo, establecida en el artículo 34, párrafo segundo. Ahora bien, para que la denuncia del riesgo o disminución puedan tener incidencia en el reajuste de la prima, la denuncia deberá versar específicamente sobre aquellos parámetros objetivos o subjetivos evaluados por el asegurador a los fines de analizar el riesgo. Realizadas estas tediosas disquisiciones técnicas, debemos ahora analizar y pasar, en base a estos elementos que enunciamos, a tratar de vislumbrar, si a la luz del derecho del seguro existe
o no un derecho de los asegurados a solicitar un descuento a los aseguradores en base a la disminución hipotética, disminución del riesgo o disminución de siniestralidad ocurrida durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Para eso, primero vamos a analizar el supuesto de no utilización del rodado. Como dijimos, hubo una primer fake news que anunció públicamente, se difundió que los aseguradores no iban a brindar cobertura ante aquellos supuestos en que el asegurado circula en violación de lo dispuesto por el aislamiento social preventivo y obligatorio, porque eso constituye hipotéticamente una disminución una exclusión de cobertura. Esta circunstancia no solo fue desmentida por la Superintendencia de Seguros de la Nación, sino por prestigiosos doctrinarios y especialistas en derecho de seguros, por mencionar, por ejemplo, a la doctora Fabiana Compiani, quien rápidamente precisó que no existía, digamos, una delimitación objetiva ni subjetiva del riesgo asumida por el asegurador en cuanto a estas situaciones, y que en caso de verificarse que un asegurado circule en violación del aislamiento social preventivo y obligatorio, el asegurador iba a tener que brindar cobertura igualmente, dentro naturalmente de los límites del contrato, ¿cierto? Conforme el artículo 118 de la Ley de Seguros, en el supuesto de las condenas por el seguro por responsabilidad civil. Ahora bien, ante esta situación, como vemos, el asegurador iba a tener que brindar cobertura de todas maneras. El riesgo durante el aislamiento social preventivo y obligatorio no perdió su característica de ser posible. Es decir, existía la posibilidad que un asegurado circule aún en violación a esa normativa y que de producirse un siniestro deba afrontarlo sin poder oponer una exclusión de cobertura. Ahora bien, si un asegurado hubiera decidido no violar la normativa y circular de todas formas en violación al aislamiento, se produciría un supuesto de cese del riesgo en cuanto a la cobertura contra la responsabilidad civil. Como sabemos, la póliza de seguro automotor contiene múltiples coberturas. Una es la cobertura contra la responsabilidad civil, en la cual el asegurador se obliga a mantener indemne a un tercero en razón de las consecuencias previstas, indemne el patrimonio del asegurado, en razón de los daños que se le produzca a un tercero y contemplados en el contrato, o las coberturas de casco del vehículo, lo que son incendios, robo, destrucción total, en lo que se ve afectado también el patrimonio del asegurado, pero por las afectaciones que tenga el vehículo. Ahora bien, si el asegurado hubiese decidido cumplir estrictamente con el dictado de la mencionada norma y dejar de circular, respecto de la cobertura contra la responsabilidad civil, se produciría un supuesto de cese del riesgo. Estamos hablando de una interrupción total de la circulación, ¿sí? Es un supuesto de cese del riesgo y no de disminución, y que por imperativo legal debe ser denunciado al asegurador al momento de su conocimiento, adquiriendo así el tomador el derecho a la reducción de la prima en el supuesto de mantenerse en las coberturas de casco, o bien el derecho a rescindir el contrato con derecho a la revolución de primas. En ambos casos, recordamos, por los periodos abonados, correspondientes con posterioridad a la comunicación. Siempre la devolución de la prima se realiza en base a periodos posteriores, no en base a periodos anteriores. Pero sí debería haberlo denunciado. Ahora bien, ¿qué sucede en el supuesto de que un asegurado no hubiese decidido interrumpir, sino disminuir la circulación? Y debemos realizar las siguientes, estimo yo, precisiones. Y es que, salvo excepcionales supuestos de seguro automotor, muy excepcionales, contratados mediante el sistema de scoring o segmentación de riesgo,
Los kilómetros recorridos por un rodado, individualmente considerados, no son circunstancias relevantes consideradas por el asegurador a los efectos de analizar el riesgo y establecer la prima correspectiva. Al momento de contratación de un seguro, el tomador es consultado sobre muchas cuestiones, sobre la zona de circulación, sobre la marca, el modelo, el año del rodado, la propulsión del rodado, sobre qué uso le va a dar, si es comercial o particular, pero nunca, salvo en estos supuestos excepcionales de scoring, ciertos productos muy específicos y algunos nuevos que han salido en el mercado, nunca es consultado sobre por cuántos kilómetros recorrerá, ni si el rodado va a ser utilizado en forma permanente o en forma esporádica. Como vemos, el asegurador no considera, ni siquiera generalmente, al tiempo o distancia de utilización del rodado como una categoría homogénea para analizar el riesgo y consecuentemente calcular la prima del contrato. Porque esta prima va a estar determinada por una porción de la constante de riesgo proyectada hacia la mutualidad asegurado, pero no contemplando el riesgo específico de circulación de ese rodado. En rigor podría suceder que un asegurado utilice el rodado una vez al mes y otro lo realice las 24 horas del día, todos los días, ¿no? Así un ejemplo de laboratorio y exagerando. Y lo que vamos a observar es que ambos tomadores van a pagar exactamente la misma tasa de prima respecto a la cobertura contra la responsabilidad civil contenida en esa póliza. Atento que el riesgo de producción de un siniestro es incierto, tampoco se observa, digamos, o se puede observar con una base actuarial cierta y verificable, una disminución de posibilidad de ocurrencia de un siniestro en base a la disminución de la circulación, de manera que se permita sostener, por ejemplo, que un vehículo que circule 200 kilómetros, por ejemplo, por la llanura pampeana, tenga más probabilidades de sufrir un siniestro que otro que circula 100 metros por el centro de la ciudad de Rosario. O que este último tenga una menor probabilidad de sufrir un siniestro de magnitud respecto de otro que circula, en vez de 100 metros, que circula 10 kilómetros por la misma ciudad. Tenemos que calcular la prima en relación al tiempo de utilización del rodado, considero que podría constituir una excelente idea a futuro o para aquellas pólizas que tomen en cuenta esta variable. Máxime aún, digamos, cuando en la actualidad tenemos herramientas tecnológicas disponibles para realizarlo. Aunque lo cierto que, bueno, se necesita un cálculo actuarial previo. Y en cuanto a las pólizas, la inmensa mayoría de las pólizas que tenemos hoy en nuestro mercado, al no ser el tiempo o distancia de utilización del rodado considerada en estos contratos como un elemento relevante e influyente para el cálculo de la prima, conforme la normativa de seguros, no podrá ser válidamente alegada para fundar una supuesta disminución del riesgo que otorgue derecho a la reducción de la prima. Ni siquiera aún en aquellos supuestos en que se verifique que la disminución de la circulación influye en la incidencia del riesgo como un factor, digamos, coadyuvante. Por último, debemos analizar si existe un derecho del tomador a obtener un descuento en la prima abonada en base a la baja siniestralidad que se produjo, y es baja e innegable siniestralidad que se produjo a raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio. Es cierto que, a ver, como decíamos, fue incuestionable que se produjo una disminución de circulación y que en ocasiones y en los primeros tiempos que duró aproximadamente 40 días, el nivel de acatamiento fue aproximadamente el 80%, y la circulación de rodados se redujo drásticamente, como así también se redujo la
siniestralidad. Pero como decíamos anteriormente, cuando analizamos el riesgo y la prima, a los efectos de calcular esta última, el asegurador recurre previamente a experiencias pasadas, digamos, en base a experiencias pasadas, y la ley de los grandes números realiza una previsión y proyección de la frecuencia y la intensidad de los siniestros que pueden producirse a futuro, ¿sí? Distribuyendo el riesgo entre la mutualidad de asegurados. Ahora bien, estos cálculos que realiza el asegurador, debemos destacar que son proyecciones de riesgo que se realizan hacia el futuro. Cuando decimos hacia el futuro, no decimos desde el futuro. Porque los análisis de proyecciones de riesgos realizados ex post no son en sí mismos análisis de riesgos, son análisis de resultados. Entre un análisis de riesgo y un análisis de resultados son circunstancias absolutas y diametralmente diferentes. Implicaría un contrasentido, por ejemplo, y ajeno a la naturaleza del negocio celebrado, que un asegurador, tras un análisis ex post, le arroje resultados negativos en cuanto a los riesgos proyectados. Es decir, que el asegurador se haya quedado corto, haya hecho mal sus cálculos actuariales y exija a la masa de asegurados una contribución mayor para hacer frente a sus pérdidas, alegando que los tomadores de seguros se enriquecieron sin causa porque abonaron menos de lo que correspondía o de lo que correspondería. Ante esta situación, considero que todos nos opondríamos unánimemente, dado que estas eventuales pérdidas sufridas en ocasión de una mayor cantidad de siniestros proyectados, constituirían un riesgo propio de la operatoria del asegurador, que técnicamente es prevista, asumida y solucionada no mediante la exigencia de mayores aportes a la masa de asegurados, sino a través del sistema de reaseguro. Ahora debemos preguntarnos y también, digamos, remarcar que así como constituye un eventual resultado negativo de un asegurador, si lo puede tener, también eventualmente puede ser, y es lógico y normal y hasta previsible, que el asegurador pueda tener un resultado positivo, así como tenga un resultado negativo. Debemos preguntarnos también si la implementación del aislamiento social preventivo obligatorio, si este asegurador estuvo en condiciones de advertir la ocurrencia de una disminución de riesgo a futuro. Y en esto debemos recordar y reconocer que esta pandemia causada por el coronavirus constituyó una circunstancia atípica y sin precedentes no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Y sin mencionada situación, digamos, con directa incidencia en la vida y la salubridad y la economía de la humanidad entera, no pudo ser prevista aún por los gobiernos y países más avanzados en términos de desarrollo humano, el exigirle a un asegurador argentino que haya previsto ex antes, no ex post, ¿sí?, la incidencia que una pandemia tendría en la baja de la siniestralidad proyectada para el parque automotor local, resulta cuanto menos una cuestión excesivamente pretenciosa y a mi criterio irrazonable. Si bien tuvo un alto acatamiento el aislamiento social preventivo y obligatorio, debemos remarcar también que constituyó una medida excepcional y provisoria, que fue prorrogada paulatinamente en base, bueno, a decisiones de gobierno que estaban basadas en recomendaciones de estudios epidemiológicos realizados en forma periódica. Pero al mismo tiempo que este aislamiento social preventivo y obligatorio fue prorrogado, también fueron aumentando significativamente las actividades y las zonas efectuadas mediante el dictado de disposiciones administrativas dictadas por la jefatura de gabinete.
En razón de la imprevisibilidad de esta supuesta disminución de la siniestralidad causada por la medida, claramente tampoco existió una experiencia previa que proporciona al asegurador bases certeras, de manera que le hayan permitido proyectar una hipotética baja de siniestralidad y realizar los análisis actuariales correspondientes a los fines de calcular un eventual reajuste de la prima. Asimismo, digamos, en razón de la excepcionalidad, la provisoriedad y esta disminución de impacto progresivo a medida que se iban ampliando las excepciones, tampoco se verifican elementos objetivos que permitan al asegurador, o que hayan permitido al asegurador, haber realizado cálculos actuariales sobre una eventual o hipotética baja de probabilidad o intensidad de la producción de siniestros en base a categorías homogéneas que estén establecidas previamente y que a su vez puedan ser sostenidas en el tiempo. Esto fue excepcional, no hubo experiencia previa, no hubo forma de establecer en base a experiencias pasadas cuánto sería esa disminución de circulación. Básicamente el asegurador tendría que haberlo adivinado o trasladarse hacia el futuro. Por eso considero que la baja de siniestralidad alegada por quienes reclaman una reducción de primas, lejos de resultar un análisis de riesgo estrictamente dicho, constituyen análisis de resultados, y que ni siquiera en razón del estado de excepcionalidad y provisoriedad de las medidas dictadas pueden ser proyectados o sostenidos en el tiempo. Debe destacarse también que esta reducción o devolución de primas bajo ningún concepto puede realizarse en base a periodos de seguros transcurridos y con improcedentes fundamentos basados en análisis de resultados, ¿sí? Dado que el asegurador adquirió el derecho al cobro de esas primas en razón del estado de riesgo que le resultaba posible y razonablemente previsto mediante los cálculos actuariales que tenía a disposición desde el momento previo a que la siniestralidad pueda analizarse. En razón de eso, del análisis de la normativa aplicable, se desprende que, en términos jurídicos, la baja de siniestralidad observada con posterioridad a la declaración del aislamiento social preventivo obligatorio, a mi criterio no reúne los requisitos jurídicos necesarios para ser considerada una disminución del riesgo que otorgue a los tomadores de seguro automotor derecho a solicitar descuentos en la prima. Pero no obstante, y ya concluyendo, estos descuentos han sido otorgados, de hecho, por las compañías aseguradoras. Como mencionamos, en ocasiones han llegado hasta el 50% de la prima, lo cual es muy significativo. Ahora, estos descuentos que han sido otorgados obedecieron a una respuesta o satisfacción de un derecho que les correspondía a los tomadores o asegurados. Yo creo que no. Obedecieron a la aplicación de políticas comerciales de las compañías de seguros destinadas al solo efecto de retener clientela ante esta grave situación que afectó al sector y a fin de también dar una respuesta comercial ante las preocupaciones que había. Ahora hay que destacar esto, que si bien las condiciones generales de la póliza de seguro automotor son uniformes para todas las compañías, para todos los aseguradores, no lo son los cuadros tarifarios que cada asegurador aplica y que deben ser previamente aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación en función de la capacidad económica financiera de cada asegurador. Ahora bien, el otorgamiento de estos descuentos de primas por parte de los aseguradores no constituye en sí mismo una práctica ilegal. Aclaro, en tanto no se viole el principio de suficiencia de la prima dispuesto por el artículo 26 de la Ley 20.091. Es decir, que de otorgar
algún asegurador descuento por debajo de los estándares de suficiencia exigidos por la ley, no solo podría incurrir en una práctica ilegal prohibida, por ejemplo, por la ley de defensa de la competencia, sino que además pondría en riesgo su propia capacidad económica financiera para responder a los siniestros y, por tanto, otorgándole un beneficio a un determinado asegurado, pondría en riesgo a la mutualidad de asegurados entera. Ahora bien, como mencionábamos, en razón de la ley 20.091, debe ser precisamente la Superintendencia de Seguros de la Nación quien en el ejercicio de su poder de policía vele por la suficiencia de las primas cobradas por las aseguradoras. En caso de detectarse aseguradores que otorguen descuentos por debajo de los estándares de suficiencia, naturalmente son prácticas que deben ser neutralizadas y sancionadas, porque, constituyen un ejercicio irregular de la actividad aseguradora. Ya concluyendo en la exposición, considero que lo que la Superintendencia de Seguros de la Nación, en cuanto a las respuestas que dio a las fake news, no debió haber dicho que no existe normativa alguna que obliga a las aseguradoras a aplicar descuentos, sino que lo que debió haber dicho es que en virtud de la situación imperante y la normativa vigente en materia de seguros, no existía en términos jurídicos una disminución del riesgo. Hago un paréntesis, a excepción del cese del riesgo, es decir, de aquel asegurado que decidió apegarse a la normativa del aislamiento social preventivo y obligatorio, dejar de circular absolutamente y que debió oportunamente comunicarlo al asegurador, y en ese supuesto sí, estaríamos ante un derecho a la expectativa de la devolución de primas por periodos posteriores, en cuanto a la responsabilidad civil, pero no en razón de la disminución del riesgo. Y en cuanto a las acusaciones de que las compañías han tenido una ganancia extraordinaria y que se produjo un enriquecimiento sin causa, debemos destacar que en nuestro derecho, a excepción de materia tributaria, no existen elementos para evaluar la legitimidad o la ilegitimidad de las ganancias obtenidas de un contrato en base a su cuantificación. Si uno puede en un negocio ganar mucho o ganar poco, y si gana mucho no por eso tiene que ser ilegal. Ahora bien, la eventual presencia de un resultado positivo, de un balance contable positivo, producido dentro de la dinámica propia del negocio asegurador, si decimos que esta circunstancia constituye una ganancia extraordinaria, considerándola individualmente dentro de un ramo determinado, también considero que implica desconocer no solo las reglas y principios jurídicos que rigen la actividad aseguradora, sino también la preocupante y grave, realmente grave crisis que atraviesa el sector, conjuntamente con un desconocimiento absoluto de los más básicos principios contables y elementables. Uno no puede analizar, decir que un actor se enriqueció indebidamente, injustificadamente, en base a una actividad producto de una pandemia, cuando por la misma pandemia en realidad también se le vio afectado el patrimonio de forma mucho más grave. Por último, ya cerrando, concluyendo que esta intención de obligar a las aseguradoras mediante ley a otorgar descuentos a los asegurados en base a una hipotética disminución del riesgo y ganancias extraordinarias, que para mí son inexistentes, resulta imprudente y atentatorio contra los principios y bases técnicas que rigen la actividad aseguradora. Creo que atentar contra esas bases técnicas mediante la divulgación de fake news que insten a los asegurados masivamente a solicitar descuentos u obligarlos a los aseguradores a devolverlos,
a devolver primas constituye una acción imprudente y a mi criterio demagógica, que producirá efectos perjudiciales precisamente sobre los intereses de los asegurados que, entre comillas, digamos, altruistamente se declararon proteger. Si se afecta la mutualidad de asegurados, el fondo de primas, indefectiblemente se va a afectar a la mutualidad de asegurados. Creo que debemos comprender que las crisis económicas, la merma de capacidad contributiva de las personas es muy notable, es muy clara, está a la vista de todos, pero debemos ser cuidadosos a la hora de adoptar soluciones o de escoger cuáles son esas soluciones, porque claramente las mismas no van a poder llegar de la mano de la inobservancia a las reglas legales que se encuentran preestablecidas, dado que si no se respetan estas normas previamente establecidas, no se va a conseguir otro resultado más que la profundización de la crisis y la multiplicación de los afectados. Perdón, perdón que interrumpa, voy a decir yo, justito, porque nos pidieron del colegio que no nos extendiéramos mucho más. Igualmente, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, la hacemos rapidito y bueno, para por lo menos que se la pueda contestar. ¿Alguien tiene alguna pregunta o para que se pueda aclarar? Fue excelente, clarísima la disertación, Joaquín. Así que, bueno, les agradecemos a todos por haber estado y les recuerdo que el martes próximo a las 17 horas estamos con un comentario de un fallo, artículos 56 y 46 de la Ley de Seguros a cargo de la doctora Julieta Gentile. Así que están todos invitados. Muchas gracias por estar.